Debido a nuestra relación con Israel, nosotros, los Estados Unidos de América, somos cómplices de este genocidio. Quien sea presidente apoyará a Israel incondicionalmente debido al poder del lobby. Hoy, en el centro del escenario está John Mearsheimer, un renombrado científico político y un influyente académico en relaciones internacionales. El profesor Mearsheimer ha sido vocal en el discurso público sobre las guerras en Gaza y Ucrania y se une al centro del escenario para aplicar sus teorías a la guerra en curso en Gaza y las aspiraciones de Israel en la región. También opina sobre las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 2024 y el campo minado que es la política exterior de los Estados Unidos. Profesor John Mearsheimer, bienvenido a Center Stage. Me alegra estar aquí. Todos te conocían en la esfera de la ciencia política. ¿Los políticos también te escuchan? Creo que casi nadie en Occidente me escucha. Ciertamente en mi propio país, los Estados Unidos. Si te hubieran escuchado esos políticos, ¿dónde estaríamos hoy? Bueno, creo que el área principal donde opiné, donde pensé que podría tener alguna influencia, pero no la tuve, fue sobre el tema de Ucrania. He argumentado durante mucho tiempo que la expansión de la OTAN hacia Ucrania era una receta para el desastre, porque entendí muy bien que los rusos veían que Ucrania se convirtiera en parte de la OTAN como una amenaza existencial. Así que comencé a abogar enérgica y claramente en febrero de 2014 que Estados Unidos debería cesar y desistir de intentar traer a Ucrania a la OTAN. Pero por supuesto hicimos lo contrario. Continuamos persiguiendo la expansión de la OTAN y el resultado final es que en febrero de 2022 estalló la guerra. Creo que si la gente me hubiera escuchado en toda honestidad, y no hubiera expandido la OTAN o intentado expandir la OTAN a Ucrania, habríamos evitado esa guerra. Formaste parte de 3 escuelas principales de relaciones internacionales después de la Guerra Fría. Hay una especie de rivalidad entre ti, tu teoría del realismo político ofensivo, versus el optimismo de Fukuyama sobre el eventual triunfo de las democracias liberales y el famoso choque de civilizaciones de Huntington. Hasta eventos recientes, los académicos argumentarían que tus teorías suenan muy lógicas, pero permanecen sin probar. Bueno, como sabes, en la década de 1990 parecía que Frank Fukuyama tenía razón. ¿Sabes? Él había argumentado que habíamos alcanzado el fin de la historia. La política de las grandes potencias ya no existía. Todos íbamos a vivir felices para siempre. Y de hecho, Frank Fukuyama dijo al final de su artículo sobre el fin de la historia que el problema más grande que enfrentaríamos en adelante sería el aburrimiento. Pero esa teoría de la política internacional, esa teoría que explica que vamos a tener un mundo pacífico, ya no parece creíble. En cuanto a Sam Huntington, él hizo el argumento de que tenemos este choque civilizacional en curso, y una de las características centrales de su argumento era el Islam contra Occidente, y en el momento del 11 de septiembre parecía que tenía razón para muchas personas. Nunca lo creí, porque creo que el concepto de civilizaciones no te lleva muy lejos, no es un concepto analíticamente poderoso. Creo que la ideología más poderosa en el mundo es el nacionalismo. El planeta está lleno de estados nacionales. Los estados nacionales son la encarnación del nacionalismo. Y creo que argumentar que las civilizaciones son lo que realmente importa, y que las guerras tienen lugar entre civilizaciones y no entre estados de diferentes civilizaciones, es un error. Entonces, tonta tu teoría ahora sobre la guerra de Israel-Gaza-Líbano. ¿Cómo diseccionas este conflicto ahora? Los palestinos viven dentro del gran Israel, ¿verdad? No hay un Estado palestino luchando contra un Estado israelí. Mi teoría se aplica al conflicto interestatal y se aplica principalmente al conflicto entre grandes potencias. Y en Medio Oriente no estamos hablando de grandes potencias. Y de hecho, con respecto al conflicto israelí-palestino, ni siquiera estamos hablando de un conflicto interestatal.
Tuviste una primera intifada en 1987, tuviste una segunda intifada en 2000, y lo que sucedió el 7 de octubre es solo otra manifestación de este conflicto entre los palestinos y los israelíes dentro del Gran Israel. ¿Ya no crees en la solución de dos estados? Pensé que la solución de dos estados era posible hace muchos años. ¿Qué mató esa perspectiva para los palestinos? Creo que los israelíes nunca han tenido interés en una solución de dos estados desde el principio. Quiero decir, la sabiduría convencional en Occidente, ciertamente en los Estados Unidos, es que los israelíes han ofrecido generosamente a los palestinos un estado propio en varias ocasiones, y en cada una de esas ocasiones los palestinos han rechazado esa oferta generosa. Creo que esto es una tontería. Simplemente no es cierto. Los israelíes nunca han ofrecido a los palestinos un estado viable propio y nunca han tenido interés en eso. Estamos en un punto hoy donde es virtualmente imposible imaginar a Israel dando a los palestinos un estado propio. Creo que realmente solo hay dos posibilidades sobre la mesa. Una es la continuación del apartheid israelí o la limpieza étnica de los palestinos en Gaza y en Cisjordania, y comenzó en 1948 con la Nakba. La segunda gran limpieza fue en 1967, y ahora hay algo de limpieza en curso. Aunque los israelíes no han podido mover grandes números de palestinos fuera de Gaza o Cisjordania, y con suerte no podrán hacer eso. ¿Cómo ve alguna persona en la administración estadounidense este genocidio que se desarrolla? Ve estas imágenes horribles y simplemente continúa con estas políticas pasivas y casi de apoyo hacia Israel. Me pregunto yo mismo, quiero decir, están bajo una tremenda presión del lobby israelí para apoyar a Israel, pase lo que pase. Entonces, si Israel comete un genocidio, como lo está haciendo en Gaza, no hay duda de que el lobby va a grandes longitudes para presionar a los políticos y formuladores de políticas para apoyar completamente a Israel, y la mayoría de ellos lo están haciendo. Estoy asombrado de cuántas personas se han levantado y han dicho que esto es inaceptable, que esto tiene que parar. Quiero decir, toma a alguien como Samantha Power, quien es la cabeza de USAID. Ella se hizo un nombre como académica sobre genocidio, y dejó en claro que estaba horrorizada por los genocidios, y horrorizada por el hecho de que los Estados Unidos no habían hecho lo suficiente en el pasado para cerrar o para prevenir genocidios. Y aquí está, en la administración Biden, en una posición muy prominente, sin protestar por lo que está sucediendo en Gaza. Simplemente esperarías que los seres humanos que ven cosas como esta sucediendo se levanten y digan basta ya. ¿Cómo racionaliza la administración estadounidense ser un partidario de un genocidio? ¿Cómo es esto racional políticamente para los Estados Unidos? Muchas personas no usan la palabra genocidio. Muchas personas creen que en realidad no está ocurriendo un genocidio. Mucha gente simplemente entierra la cabeza en la arena. No quieren ver el mal que está teniendo lugar en Gaza y por lo tanto mantienen la boca cerrada. Entonces, técnicamente, la narrativa es un jugador importante. No hay duda de que la narrativa importa. El argumento de que los iraníes son los titiriteros maestros, que son la causa principal de todos estos problemas que vemos hoy, creo que este argumento es una tontería. Los iraníes no son la causa principal de este problema. Los israelíes son la causa principal de este problema, pero hay una narrativa en Occidente que te dice lo contrario, un argumento que culpa a los iraníes. Esto es un conflicto entre los palestinos e israelíes, y es una lucha desigual. Los israelíes son Godzilla y los palestinos son Bambi. ¿A dónde lleva Israel a la región? Israel tiene este sueño de que va a remodelar la región. Va a poner fin al apartheid israelí mediante la limpieza de los palestinos. Va a derrotar a Hezbollah y eliminar a Hezbollah como una amenaza. Y con respecto a Irán, Irán será neutralizado también, y los Estados Unidos desempeñarán el papel clave en hacer eso.
Los israelíes entienden muy bien que no están en posición de hacer un gran daño a Irán y neutralizar a Irán. Pero Estados Unidos podría hacer eso. En su mente, Estados Unidos puede lidiar con el programa nuclear iraní. Israel busca continuamente ejercer su poder en la región, pero también habla de aumentar su seguridad. Sin embargo, los eventos pasados han demostrado que solo disminuye. ¿Cómo puede uno racionalizar este equilibrio entre el poder y el deseo de seguridad de Israel? Israel está ideológicamente comprometido con un Israel más grande. Los israelíes creen que Cisjordania y la Franja de Gaza les pertenecen, que este territorio es sagrado. Y además entienden que los palestinos son un problema. Son un obstáculo para ellos para crear un Estado judío homogéneo que incluya Gaza y Cisjordania. Por lo tanto, creen que están justificados desde un punto de vista ideológico para eliminar a los palestinos de ese territorio. Y hacen un argumento sobre seguridad que va junto con ese argumento ideológico. Cuando era joven y comencé a estudiar el conflicto árabe-israelí, los israelíes luchaban guerras contra los egipcios, contra los sirios, contra los jordanos. Estas eran guerras convencionales, y los israelíes eran muy adeptos a luchar esas guerras, y no necesitaban mucha ayuda de Estados Unidos ni de ningún otro país para ganar esas guerras. Si piensas en el mundo en el que vive Israel hoy, ya no le preocupa luchar una guerra convencional contra Egipto o una guerra convencional contra Siria. Está luchando contra grupos de resistencia como Hamas y Hezbollah que están armados con misiles y cohetes. Está luchando contra Irán y no está luchando una guerra convencional contra Irán, está lidiando con cohetes, misiles y drones provenientes de Irán. Los israelíes están ahora en una posición donde tienen que depender mucho de Estados Unidos. No se quiere subestimar cuán importante es para Israel hoy tener apoyo militar y económico de Estados Unidos. No hay forma de que Israel pudiera estar luchando estas guerras sin mucho apoyo de Estados Unidos. Esta es una situación fundamentalmente diferente a la que Israel estaba en la década de 1950, 1960, 1970 e incluso en la década de 1980. Tu último libro tiene un título muy interesante: ¿Cómo piensan los estados? ¿Cómo piensa Irán respecto a esto ahora? Ni Irán ni Estados Unidos quieren luchar el uno contra el otro. Son los israelíes los que han estado tratando de arrastrar a los iraníes y a los estadounidenses a una pelea. Así que están siendo racionales. Oh sí, creo que los iraníes están siendo racionales desde el punto de vista iraní. La forma inteligente de lidiar con Israel es, indirectamente, apoyar a Hezbollah, apoyar a Hamas, apoyar a los hutíes en Yemen y así sucesivamente, apoyar a las milicias en Irak y en Siria también. Pero desde un punto de vista iraní, no quieres involucrarte directamente, a menos que absolutamente tengas que hacerlo. Y los iraníes pensaron, creo hasta el 1 de octubre, que podrían apaciguar a los estadounidenses, apaciguar a los israelíes, podrían conseguir algún tipo de acuerdo con los estadounidenses para que Irán evitara ser arrastrado al conflicto. Fue el 31 de julio que Israel mató al líder palestino en Teherán, y no fue hasta el 1 de octubre que Irán contraatacó. Es un largo periodo de tiempo, y eso creo es porque los iraníes estaban buscando una manera de no tener que contraatacar. Los estadounidenses les decían que conseguiríamos un alto al fuego en Gaza, y una vez que consiguiéramos un alto al fuego en Gaza, Irán entonces no tendría que contraatacar a Israel. Pero por supuesto, los estadounidenses no consiguieron un alto al fuego. Los israelíes salieron y asesinaron a Nasrallah, y los iraníes entendieron que ya era suficiente. Entonces, el 1 de octubre, los iraníes contraatacaron con más de 180 misiles balísticos dirigidos a Israel. Los israelíes han dicho que ahora van a contraatacar, y lo que los iraníes han dicho es, de acuerdo, contraatacas. Vamos a contraatacar, y si contraatacas, contraatacaremos. Los iraníes entienden que tienen que subir la escalera de escalada,
porque no hay cooperación con los estadounidenses y los israelíes para cerrar este conflicto. ¿Hasta dónde puede llegar Irán? ¿Qué herramientas tiene? Los iraníes pueden usar su inventario de misiles balísticos para destruir campos petrolíferos y refinerías de petróleo en la región y cortar el flujo de gran parte del petróleo del Medio Oriente al resto del mundo. Esto tendría consecuencias catastróficas para la economía internacional, y la mera amenaza de esto tiene un valor disuasorio significativo. Los iraníes, como sabes, han estado enriqueciendo material nuclear hasta el 60%, y es bastante fácil para ellos enriquecer hasta el 90%, lo que les daría suficiente material fisible para unas pocas bombas. Si Irán consiguiera una bomba, habría dos posibles consecuencias que son profundamente preocupantes. La primera es que sin duda habría más proliferación en el Medio Oriente. Los saudíes, por ejemplo, han dicho que si Irán consigue una bomba, nosotros conseguiremos una bomba. Y si Irán y Arabia Saudita tienen bombas, imaginaría que los turcos, los iraquíes y los egipcios no estarían muy lejos. Así que tendríamos mucha proliferación nuclear, con toda probabilidad, si Irán consigue una bomba nuclear. ¿Puedes imaginar una crisis entre un Irán armado nuclearmente y un Israel armado nuclearmente? Eso es realmente aterrador. Mencionaste la importancia y el peso del lobby israelí en las elecciones de Estados Unidos y en la política exterior de Estados Unidos. ¿Qué quiere AIPAC de ese presidente? ¿Qué quiere Netanyahu de ese presidente? Y al final, ¿qué harán cualquiera de estos dos candidatos? Lo que AIPAC y el lobby quieren de Estados Unidos, sin importar quién sea el presidente, es apoyo incondicional para Israel. Quieren que Estados Unidos respalde a Israel, pase lo que pase. Lo que Israel quiere es exactamente lo mismo. Israel quiere que Estados Unidos apoye lo que Israel haga. Si Israel necesita más armas, Estados Unidos debería darle esas armas a Israel. Si Israel necesita apoyo diplomático en la ONU o donde sea, Estados Unidos debería dar ese apoyo diplomático a Israel. Por lo tanto, los objetivos de Israel y del lobby israelí son sinónimos. No importa si Donald Trump es elegido o Kamala Harris es elegida, quien sea que sea presidente apoyará a Israel incondicionalmente debido al poder del lobby. Como estadounidense, ¿cómo te sientes de que la política exterior de tu país no sea realmente tuya debido a nuestra relación con Israel? Nosotros, los Estados Unidos de América, somos cómplices de este genocidio. Así que creo desde un punto de vista moral, así como desde un punto de vista estratégico, que el apoyo incondicional de América a Israel es incorrecto en extremo. No es de interés estratégico de América apoyar a Israel. Esto me lleva de vuelta a la pregunta, ¿cómo es esto racional para los Estados Unidos? ¿América está siendo racional en esto? No, no lo es. Es muy importante entender que los estados no siempre se comportan racionalmente, y en términos de la relación de Estados Unidos con Israel a lo largo del tiempo, y ciertamente con respecto a la relación de esos Estados Unidos con Israel hoy, esto no es un ejemplo de comportamiento racional. Esto no es un comportamiento estratégico. Si tuvieras la oportunidad de que el próximo presidente de Estados Unidos te escuchara, ¿qué le aconsejarías que hiciera? Bueno, yo argumentaría que Estados Unidos debería esforzarse mucho para alterar su relación con Israel de maneras fundamentales. Creo que cuando los intereses de Israel están alineados con los intereses de Estados Unidos debería apoyar a Israel, y cuando no lo estén, deberíamos poner una enorme presión sobre Israel para cambiar su comportamiento. Y creo que Estados Unidos claramente tiene la palanca para decirle a Israel que tiene dos opciones. Una es que puede tener un Israel más grande, pero ese Israel más grande tendrá que ser una democracia, una persona, un voto, o podemos tener una solución de dos estados, lo que significará poner fin a la empresa de los asentamientos, mover a los colonos de vuelta dentro de Israel, delimitado por la línea verde, y dar a los palestinos un estado viable propio. Eso sería lo primero que haría,
Y luego lo segundo que haría es intentar cambiar las relaciones con Irán, porque eso fomentará la estabilidad en el Gran Medio Oriente, y es de interés para América tener más estabilidad en el Medio Oriente más amplio, además de poner fin al conflicto palestino-israelí. ¿A dónde lleva Netanyahu a la región y a Estados Unidos con él? Si Netanyahu está en el poder o alguien más está en el poder en Israel en este momento, no importa en absoluto. Los israelíes son extremadamente intransigentes, y eso no va a cambiar. Si algo, Israel se volverá más intransigente en el tema palestino con el paso del tiempo. Israel está en un agujero profundo, y lo que están haciendo es seguir cavando. Y la creencia es que van a arreglar este problema. Van a crear un nuevo Medio Oriente donde Israel vive feliz para siempre. No creo que eso vaya a suceder. ¿Qué pasa con los palestinos en todo esto? Estamos hablando ahora de Irán, Estados Unidos, Israel. ¿Qué pasa con los palestinos? ¿Cuál será su futuro? Bueno, la única agencia que tienen los palestinos es rebelarse. Quiero decir, no hay mucho más que los palestinos puedan hacer. Pueden resistir. Los palestinos no tienen mucho apoyo externo. Los hutíes y Hezbollah han estado luchando contra Israel y luchando contra Estados Unidos en defensa de los palestinos. Pero los palestinos no tienen muchos aliados en el mundo y realmente están en una situación terrible, y por eso me preocupo mucho por su futuro. Quiero decir, estamos hablando de un genocidio en Gaza. Solo piensa en eso, los israelíes están empeñados en hacer que Gaza sea inhabitable. Bueno, si los palestinos no pueden vivir en Gaza y no pueden salir de Gaza, eso significa que van a morir en Gaza. Y por supuesto los israelíes no solo están interesados en limpiar Gaza, también están interesados en limpiar Cisjordania. Y los palestinos en Cisjordania están en gran parte indefensos, al igual que los palestinos en Gaza, especialmente cuando se enfrentan a Godzilla, que es la FDI. Así que los palestinos están en una posición extremadamente, y estoy eligiendo mis palabras cuidadosamente aquí, están en una posición extremadamente difícil y parece una posición solitaria. ¿Qué pasa con los estados árabes? Si los líderes quisieran realmente defender a los palestinos y proteger sus vidas al menos, ¿qué podrían hacer? El problema es que, dado el equilibrio militar en la región, no hay mucho que los líderes árabes puedan hacer. ¿Qué va a hacer Jordania? ¿Declarar la guerra a Israel? ¿Venir al rescate de los palestinos? El hecho es que Jordania no tiene la capacidad militar para intervenir. Además, un país como Jordania, y esto también es cierto para Egipto, dependen en gran medida de la ayuda económica estadounidense para su supervivencia. Eso le da a Estados Unidos y, en efecto, a Israel una gran palanca sobre Jordania y Egipto, así que no hay mucho que puedan hacer. Rusia está firmando un acuerdo de cooperación estratégica con Irán similar al que firmaron con Corea del Norte. Declararon que tienen una asociación especial con China desde 2022, la guerra ucraniana. ¿Cómo va a cambiar o manifestarse en la región en medio de una guerra? Es la amenaza estadounidense a esos 4 países lo que los ha obligado a trabajar juntos. En lo que respecta al Medio Oriente, los 2 países que importan mucho para el Medio Oriente son Rusia e Irán. Y lo que ves que está sucediendo es que los rusos y los iraníes ahora están comenzando a trabajar juntos. Estados Unidos y Rusia están ambos involucrados en el Medio Oriente, y los rusos ven a Estados Unidos como un enemigo mortal, como deberían. Los rusos están luchando, en efecto, contra Estados Unidos en Ucrania. Así que los rusos quieren ayudar a los iraníes, y creo que ahora están ayudando a los iraníes, y será muy interesante ver qué pasa si Irán decide desarrollar armas nucleares. Si Irán comienza a seguir el camino nuclear, se resistirá a Rusia y dirá que no puedes hacer eso. Eso ha sido el caso en el pasado. ¿Quieres recordar que los rusos jugaron un papel clave en armar el JCPOA, que fue el acuerdo de control de armas que involucra a Irán, que ralentizó el programa nuclear iraní?
Simplificas tu teoría principal en tu sitio web al explicar, y cito: soy un realista, lo que significa que creo que las grandes potencias dominan el sistema internacional y están constantemente comprometidas en una competencia de seguridad entre ellas, lo cual a veces lleva a la guerra. Vienes de la mayor potencia, que a veces hace su guerra en mi región. Yo vengo de esta región, donde la mayoría de las guerras ocurren principalmente. ¿Es este el destino de mi gente en mi región? ¿Cómo podemos cambiar eso? El Medio Oriente no va a ser una región pacífica durante mucho tiempo. 8 días antes del 7 de octubre, Jake Sullivan, que es el asesor de seguridad nacional del presidente Biden, dijo que no había visto el Medio Oriente tan pacífico, pero lo que él no entendió fue que debajo de la superficie había estas poderosas fuerzas volcánicas que solo estaban esperando erupcionar. Y por supuesto, comenzaron a erupcionar el 7 de octubre, y hemos tenido una serie de erupciones desde entonces. Así, ¿qué pasa con la juventud? Parecen tener estándares más altos que nosotros, valores morales más altos que nosotros, y un mayor sentido de justicia. ¿Ves que van a cambiar el mundo? Creo que no hay duda de que cuando miras a los jóvenes hoy, están mucho más atentos a los derechos humanos, están mucho más atentos a hacer lo correcto desde un punto de vista moral. No es casualidad que cuando miras lo que ha estado sucediendo en Occidente en términos de protestas contra la política israelí en Gaza, los jóvenes han estado liderando esas protestas y hay mucha más insatisfacción, mucho más enojo con Israel entre los jóvenes en Occidente de lo que hay entre las personas mayores. El problema es que las personas mayores controlan las posiciones de formulación de políticas, y pasará mucho tiempo antes de que esos jóvenes se conviertan en formuladores de políticas en Occidente. No está claro que la opinión pública importe mucho para cómo operan los formuladores de políticas. ¿Quieres entender que si la opinión pública en Occidente gobernara cómo los líderes occidentales trataran con Israel sobre Gaza y sobre Cisjordania, tendríamos una política fundamentalmente diferente? Pero en el nivel de élite, las élites permanecen casi al 100% comprometidas a apoyar a Israel, pase lo que pase. Así que va a tomar mucho tiempo antes de que esos jóvenes lleguen a posiciones de formulación de políticas. Y se podría argumentar, aunque es deprimente decir esto, pero a medida que ascienden en la escalera hacia posiciones de formulación de políticas, es probable que caigan bajo la influencia del lobby y cambien su perspectiva. Muchas gracias, profesor Tom Niesheimer.